Muchas gracias, hermanos de la alabanza. Que Dios los bendiga. Hermanos, seguimos en la dinámica de nuestro domingo misionero. En el penúltimo canto decíamos que Dios es fiel, ¿verdad? Le hablábamos de su fidelidad. Y en esta iglesia podemos decir que Dios es fiel porque nos ha permitido sostener el programa misionero de esta iglesia. Así que ustedes son parte integral del programa misionero de la IBEC. Por eso decimos que somos una iglesia misionera. Hoy tenemos nuestro mensaje a cargo de un hermano que es muy fácil de presentar porque es muy conocido en el medio. Tal vez usted no lo conoce. Él es ingeniero civil, tiene un doctorado en educación, es director de CEPAL, es miembro de OGA, One Challenge International Global Alliance. También es director de un programa de educación bíblica que se llama PEV. Su esposa, Patti, y sus 3 hijos están hoy con nosotros. Héctor Pivaral, bienvenido a nuestra iglesia. Recibámoslo con un aplauso así. Sí. Buenos días, hermanos. Es para mí un privilegio estar acá entre ustedes. Una vez al año siempre estamos por acá. Y solo voy a mencionar los nombres de mis hijos. Benjamín, que es el primero que está aquí en el corredor. Carissa y Aarón. Para mí es un privilegio también presentarlos. Bien, he visto muchas caras conocidas. Me recuerda el año 1993, cuando estuvimos acá trabajando en la iglesia con el hermano Enríquez y varios de ustedes. Nos gozábamos de ver a la muchachada y tratar de crecer con ellos. Y pues aquí estamos. Si recuerdan, el año pasado vimos Hechos capítulo 16 y aprendimos sobre la formación de la iglesia de Filipos. Y hoy, pues como ya vieron en la lectura bíblica, vamos a regresar a esa iglesia 10 años después. Entonces pueden tomar ahí, abrir el libro de Filipenses y vamos a estudiar parte del capítulo 1. Dios nos permita tener tiempo, tengo que correr. ¿A qué horas termina? Yo estoy acostumbrado a enseñar 4 horas y media. Porque así, por eso se llama programa de educación bíblica. Uno tiene que ver cómo le aguanta la garganta. 4 horas y media echando punta. Pero aquí vamos a ver que terminemos a las 12 en punto, media hora. Si quieren, miren el reloj. Y si me paso 10 minutos, ya tengo permiso del pastor. ¡Ah, qué chilero! Bien, vamos a tratar de ir rápido porque el mensaje de la carta de los Filipenses no es complicada, no es nada difícil. Y expresa, sobre todo, adelantándome, cuánto amaba el obrero Pablo, el apóstol, el misionero, cuánto amaba a su iglesia enviadora. Y hermanos, no solo vamos a ver cuánto amor le tiene él a la iglesia, sino cuánto amor hay en la iglesia hacia él, a tal punto que lo cuidaron cuando estaba en ese momento histórico en la ciudad de Roma, pasando penas, por cierto. Y cómo, a pesar de eso, el evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en el cual reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es Salvador y Señor. Y cómo eso fue avanzando a lo largo de 10 años. Entonces ahí ya va a salir la presentación de PowerPoint. No sé por qué todavía no está puesto, pero si no sale, no importa. Yo aquí voy hablando los temas que vamos a ir abordando en esta carta. Pero quiero que tengan en cuenta que han pasado 10 años desde la visita en Hechos capítulo 16 a la escritura de esta carta amistosa, llena de amor por los hermanos. Y sigue, hay algo interesante, podemos ver a continuación, que
La situación no era fácil para la iglesia de los filipenses y para el resto de la iglesia, porque resulta ser que Pablo, como líder de la iglesia, estaba siendo juzgado. Y era juzgado porque su mensaje afectaba no solo al pueblo pagano de su época. El mensaje de la iglesia evangélica, la iglesia de aquella época, no solo afectaba al imperio, sino que afectaba también la vida de los paganos, que era como se conocía en aquella época, de todos los que tenían otra religión y tenían sus propios dioses. Y en medio de esa predicación de la iglesia y la predicación del apóstol, se mencionaba que Jesucristo era Salvador y Señor. Y no era fácil decir Jesucristo es Salvador y Señor. Lo cantamos hoy con libertad, hoy en esta mañana. Pero no era fácil porque era revolucionario. No solo era revolucionario, sino que también afectaba al emperador. Porque el único que era Señor en esa época era precisamente el hombre que llevaba el nombre de César. Él era el emperador, el que gobernaba toda la nación. Entonces venía a ser subversiva la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ni modo, por cuanto era subversivo, porque no hay otro emperador que el emperador de Roma, pues ahí en la cárcel fue a parar Pablo. Y la iglesia sabía quién seguía, al Salvador y Señor Jesucristo, y pasaba apenas también en su contexto. Pero al saber que Pablo pasó en la cárcel, entonces se prepararon con todo amor para suplir a las necesidades del apóstol. Y fue así como mandaron a Epafrodito, y se preparó Epafrodito, juntaron la ofrenda y llegó él, Epafrodito, allá, a aquel lugar donde estaba Pablo. Sigamos, pasemos la lámina. Y leamos entonces, aquí tengo la lectura, por favor leámoslo todos juntos y miremos cómo empieza la carta. Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús. Leamos: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, juntamente con los obispos y diáconos, gracia y paz a todos ustedes de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue la lectura. Tengamos en cuenta esta introducción. Pero después amplía el tema y dice: doy gracias a mi Dios por todo recuerdo que tengo en cuanto a ustedes. En todas mis oraciones, con alegría, siempre hago peticiones por todos en cuanto a su comunión en el Evangelio. Tal como fue desde el primer día hasta hoy, estando persuadido de esto, que el que ha comenzado en ustedes la buena obra, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Y sigue diciendo el apóstol en esta carta, porque es justo, precisamente es justo que yo sienta esto en todo mi ser, todo por cuanto está en mi corazón, como también en mis prisiones, como asimismo en la defensa y confirmación del Evangelio, ya que todos, leamos juntos, ya que todos son compañeros míos en la gracia, porque Dios es testigo de cuánto los extraño entrañablemente a ustedes en Cristo Jesús. Y sigue la carta diciendo: y esto es lo que oro, y esto es lo que me hace inclinarme delante del Señor, y digo: que su amor sobreabunde en conocimiento y en toda comprensión, a fin de que comprueben lo mejor, para que sean sinceros y sin culpas el día de Cristo, estando llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren,
¿Cómo empieza esta carta de emocionante? Es que no cabe duda que el corazón de Pablo está metido en esta conversación con esta iglesia. Y la carta sigue. Y empezamos nuestro primer punto. Bien, al leer todo ese contenido del 1 al 11, vemos al principio un vívido saludo del misionero. A todos por igual. Versículo 1 al 3. Miren, hermanos, recalco este concepto. Es un saludo vívido del misionero a todos por igual. Cuando leímos el primer versículo, dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos. La presentación está dirigida primero a todos. Y imagínense que yo venga. Buenos días, hermanos. Un ferviente saludo al pastor de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos de la iglesia, al maestro de escuela dominical, al superintendente de la escuela dominical, perdón, es antes de los maestros, al encargado del comité de misiones y al final, y a los hermanos de la iglesia. No empieza así la carta. Empieza diciendo Pablo a todos los santos. Y en esa expresión, hermanos, está contenido en el corazón y en la mente de Pablo personas como Lidia, su primera amiga. Estaba el carcelero de Filipos, que tal vez nunca había llegado a ser anciano, ni diácono, ni nada en la iglesia, sino un miembro de la iglesia. Pero todos ellos eran sus amigos, sus cuates. Su corazón estaba con ellos y por consiguiente a todos los que conoce. Y al final, y vamos a ver la lámina, hermanos, empieza desde arriba hasta llegar al fondo diciendo, y por favor, saludes a los ancianos, a los diáconos y a los pastores. Le dio la vuelta. Y hermanos, y es que cuando saludamos a todos los santos, vamos todos parejos. Estamos todos ahí y manifiesta todo el corazón y el cariño por todos. Amigos filipenses, amigos de la iglesia del camino. Y es que se expresa así porque en equipo todos se preocuparon por Pablo. No, nunca lo olvidaron. Pasaron 10 años y ellos supieron, Pablo está preso. Pablo está preso. Lo metieron como un criminal cualquiera en las prisiones. Y la iglesia tuvo el amor suficiente, el interés suficiente para moverse plenamente desde el más chiquito hasta el más grande, desde el que no es nada en la iglesia hasta el que es todo en la iglesia. Y juntaron dinero, juntaron comida, juntaron pan, juntaron todo lo que era necesario para que pudiera comer el apóstol en la prisión. Y no estaba solo Pablo, estaba Timoteo ahí. Y dijeron, ¿y a quién mandamos? Busquemos a Epafrodito, ese es valiente. Y se va Epafrodito a buscarlo y lo encuentra. Porque tiene mucho amor este hombre por Pablo y que no importa lo que pasó a tal punto, como dice en la carta, se enfermó y casi se moría por andar buscando y llevarle la encomienda a Pablo. Qué amor, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Qué iglesia tan amorosa. Todos en la iglesia buscaron el bien del apóstol. Siguiendo el pasaje, la preocupación por los filipenses, por Pablo, fue porque sabía que él estaba en la cárcel, ya lo hemos dicho, y lo demuestra la carta por consiguiente. Realmente era impresionante la capacidad de Pablo para no olvidar a toda esta gente. 10 años habían pasado. Y hermanos, quiero recalcar este asunto y vamos a hablarlo. Realmente es impresionante la capacidad de Pablo para no olvidar a sus amigos. Efectivamente, ellos estaban muy cerca de sus sentimientos y pensamientos. Los tenía bien metidos en su mente y en su corazón, porque los filipenses eran uno con él. Y hermanos,
iglesia y los obreros. Miren. Miren lo que vine a aprender. Gracias. Gracias. Miren, así era la iglesia y el obrero eran uno en la manifestación y en la proclamación del evangelio. Y me llama la atención algo que nos muestra eso que Pablo, que hoy no tenemos. La siguiente lámina. ¿Qué sería? Qué rico sería vivir sin nomofobia. Miren, nomofobia es, yo no puedo vivir sin el celular. ¿Saben una cosa? Yo quiero llamar a mis hijos. Necesito del celular porque no me sé el número de memoria. El día que se llegaron a inscribir a la universidad, mis hijos, ¿cuál es tu número de teléfono? Ah, perdone. A buscar el teléfono para buscar qué número de teléfono tenía cada uno de ellos. Y gracias a Dios sí me sé el teléfono de Pati, mi esposa. Ahí lo marco. Pero hermanos, hoy si queremos recordar algo, y como muchos se han dado cuenta, luego, pues mire, y empiezan a pasar las fotos. ¡Ay, aquí está esa foto! ¡Ay, a usted ya lo conocía! Aquí está en esa foto. Y miren, mucho de nuestra memoria está metido ¿dónde ahora? En el celular. Y Pablo, ¿creen que Pablo andaba con un celular? 10 años habían pasado y tenía todavía la memoria de cada uno de los filipenses. La memoria suficiente que hoy ya no poseemos para ponerse a orar por sus amigos. Me llama la atención ese detalle, solo se los quería mencionar. Porque si perdemos nuestro celular, se acaba el mundo. Pero Pablo no tenía esta tecnología que para nosotros es tan común. Pablo no necesitaba nada de esto para amar a la gente. De una manera tan alegre y tan gozosa. Y pongo las dos palabras porque a veces no están de acuerdo en que uno diga que la iglesia es alegre. Ah, no, eso es muy mundano. No, diga gozo en el Señor. Ay, es la misma palabra, hombre, en el griego. Alegre y gozoso es la misma palabra. Yo siempre he dicho eso. ¿Por qué hacer tanta distinción? Yo soy alegre en Cristo Jesús. Amén. Y así me voy a quedar. Y llorando soy alegre en Cristo Jesús. Y pasando pena soy alegre en Cristo Jesús. Pero sigamos la tradición. Tengo gozo en el Señor. Pero miren, hermanos, yo quiero recalcar el tema de alegría, porque Pablo esbozaba sonrisa cuando recordaba a los hermanos. Y miren, y esto tiene que hacernos reflexionar. Nos reta esto que estamos comentando. Espero que sí, sobre todo en cuanto al tema de la oración. Y en la intercesión los unos por los otros. Porque la oración y la intercesión se vale de nuestra memoria. Amén. Nuestra intercesión y nuestra oración se vale de nuestra memoria. Se vale de la información que está en nuestra cabeza, de la información que está en nuestro corazón, no en nuestro celular. Y hay que sacar este tema y comentarlo. Ahora, ya que estamos hablando de la oración, vamos a hablar del tema de oración que Pablo nos introduce. Voy a enfocarme en la oración de Pablo y después del paréntesis que está dentro del tema de la oración. Vamos a leer 4 al 6, no vamos a leer, vamos a comentar versículo 4 al 6 y del 9 al 11.
Y vamos a hablar de la sabia oración del misionero por la iglesia. Y ahí nos vamos a enfocar y después vamos a ver lo que está intermedio de esa oración. Y cuando Pablo saca el tema, expresa que la oración debe estar fundamentada sobre la comunión. Ya lo hemos hablado. La comunión es fruto de la amistad. La comunión es fruto de cuánto nos conocemos y cuánto hemos crecido uno con el otro y cuánto nos hemos apoyado. Nuestra cultura guatemalteca no es muy amiguera. Moisés lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque él es guanaco. Él es salvadoreño. Los salvadoreños son más pura vida, ¿eh? Son más amigos. Son más abiertos, pero los guatemaltecos somos más reservados. Vos te invito a comer. Está bueno. Ahí nos ponemos de acuerdo. Y la invitación nunca llega, ¿verdad? Mientras que Moe cuando dice vos te invito a comer y con fecha y hora, de una vez al inicio. Y es que cuando practicamos la amistad, empezamos a fomentar la comunión. Y como guatemaltecos, tenemos que fortalecer esa área porque resulta ser que somos hermanos. Resulta ser que somos familia en Cristo Jesús. Tenemos un papá Dios. Y Él nos confirmó a todos cuando le recibimos en nuestro corazón como sus hijos. Y por cuanto hijos, hermanos. Amén. Hermanos buenos y hermanos malos, pero ahí estamos. Somos familia. Vemos que hay chiquitos y hay grandes, pero somos familia en el Señor. Pero para no quedarnos solo con el concepto de familia, entonces metámonos en el concepto de amistad y crezcamos en la amistad. Y ese amor que nace cuando tenemos nuestros poquitos amigos y cómo los extrañamos y cómo los quisiéramos abrazar. Porque en lo personal, una vez con Pati estábamos hablando, ¿cuántos amigos tenemos? Y yo empecé a decir, yo tengo un amigo. Y los otros son cuates, compañeros, son conocidos. Pero amigo, que sé que va a llegar el día que yo me muera a mi velorio. Uno. No, espero que llegue más gente. Pero, hermanos, si es así, el que quiere amigos, muéstrese ¿qué? Amigo. Y entonces tenemos que cambiar nuestros patrones de comportamiento para generar mejor comunidad. Amén. Notemos que primero Pablo ruega por su comunión. ¿Cómo Pablo está rogando por la comunión de la iglesia? Que ya de por sí eran buenos amigos, pero se puede ser mejor amigo. Porque miren, ¿qué tipo de amigos los filipenses? Ya lo vemos en su experiencia, juntando todos los recursos necesarios para que Pablo estuviera bien. Es que esa gente sí se movió. Y aún así Pablo dice, ruego por su comunión, porque sí es buena, pero que no desaparezca. Evodia y Síndique estaban en penas, ¿verdad? Ahí lo podríamos ver en la carta. No todos estaban bien. Evodia y Síndique se estaban peleando y medio dividiendo la congregación. Y Pablo tiene una fotografía mental de cómo eran ellos desde el primer día hasta que venga el Señor. Y para él la esperanza era que el Señor viniera pronto. Y les muestra y dice, esa amistad, esa comunión que perdure. Y que esa comunión y esa amistad se perfeccione hasta que el Señor venga. Qué deseo tan precioso, ¿verdad, hermanos?
Y oramos porque sea así dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Porque ¿qué impacto traería la comunión? Y es que Pablo sabe muy bien el impacto que provoca la comunión. Le estaba permitiendo seguir viviendo a él. Tener el recurso necesario para comprar papel. Tener el recurso necesario para comprar tinta, para escribir. Tener el recurso necesario para que tanto él como Timoteo pudieran, ¿qué? Comer. Y eso lo está aportando esta iglesia. ¿Y cuán necesario es que haya comunión en la iglesia para que el evangelio se expanda por el mundo? Amén. Y aquí, y ahí pongo unas imágenes. Hechos capítulo 16, 6 es la imagen que perdura en Pablo. Y seguimos planteando unas preguntas en cuanto a eso de la comunión. Y quisiera que las leyéramos juntas. Ahora, amados hermanos, la primera pregunta. Hermano, ¿oramos por la comunión de la iglesia local? Hermanos, oramos por la comunión que debe haber en el cuerpo de Cristo. Y es saliéndonos de esta iglesia local, el cuerpo de Cristo. Oramos por la comunión con los misioneros obreros. Hermanos, oramos por los obreros misioneros, por la iglesia y su comunión. Tengamos esto en cuenta, porque hay una razón para orar por esto. Yo le pasé esta hoja a mis compañeros de allá arriba y me la cambiaron. ¿Dónde está la hoja 3? Aquí está. Las respuestas a estas preguntas, por favor repásenla con sus ojos acá. La respuesta a estas preguntas espero que nos hagan reflexionar en el hecho de que si la iglesia se divide, se acaba el apoyo y se acaba el avance evangelístico, se va debilitando. Entonces, orar, tal como Pablo nos está planteando aquí, por la comunión, es porque la comunión trae buenos resultados. La comunión trae su propio impacto. Y como Pablo mencionaba, que oren no solo las mujeres, que oren también, ¿quiénes? Los hombres. Amén. La oración no solo es trabajo de las mujeres, es trabajo de los hombres también. Tengamos siempre presente esta petición de oración que Pablo hace hasta el día de hoy. Y para recordarnos de esta petición, leamos lo que dijo Jesucristo en Juan, capítulo 17, 20 al 23, que lo proyecto acá y lo leemos todos juntos, por favor. ¿Todos juntos? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La comunión es la expresión viva de lo que es ser uno, el tener unidad. Y la unidad es comunión, y la unidad en comunión nos hace ser uno con Dios, nos hace ser uno con el Señor, entre nosotros, y sobre todo que Jesucristo y el Evangelio sea creído en el mundo y que el amor existe y que es real. Saliéndome un poco de lo que es la prédica,
¿Nos amamos, hermanos? ¿Tenemos comunión? Porque nuestra comunión, amigo que nos visita, es lo único ahorita que te puede manifestar de que Jesucristo sí vino al mundo. El amor que existe en esta iglesia, amigo que nos visita, es la fuente para empezar a entender de que Jesucristo, Dios, se hizo hombre. Porque nosotros somos los libros abiertos, somos las cartas abiertas de que Cristo obró en nuestro corazón, nos salvó y nos transformó. Amén. Amigo que nos visita, solo por la amistad que existe en esta iglesia, y exígenos a nosotros que seamos uno con Él, para que tú entiendas que Dios te ama. Porque en la medida que dejamos de tener comunión, en la medida en que dejamos de ser amigos, familia, lo único que hace es decir, Jesucristo, ¿quién es Jesús? Existe, existió, vino realmente. Así piensa el mundo. Mira, Dios te ama. Si no se aman ustedes, ¿cómo Dios me va a amar a mí? Así que somos responsables, juntamente con los misioneros, de manifestar que Dios se hizo hombre. Porque conforme somos familia y amigos, es que Jesucristo es real y que el amor es real. ¿Suena retador, hermanos? Nos volvemos misioneros. Qué chancecito el que nos dio Jesús. Y tenemos que recordarlo y reforzarlo para bendición del mundo. Amén. Amén. Y sigue diciendo, ahora vamos a brincar a la última parte de la oración, del tema de la oración de Pablo, y Pablo nos presenta un nuevo tema en cuanto a la oración, y dice él, por consiguiente ahora oro. La oración que ruega Pablo por la iglesia de Filipos es la siguiente: ruega por el sabio crecimiento en cuanto al amor en la congregación. Y ya vamos a entender este aspecto con el paréntesis que vamos a comentar más adelante. Una oración que ruega por el sabio crecimiento en cuanto al amor. Si hoy tenemos amor y estamos aquí, ¿qué esperamos de aquí a un año, hermanos? Que la calidad y la cantidad de amor que tenemos hoy, mañana va a ser, o el otro año va a ser, ¿qué? Más grande. Y va a ser una luz y va a ser una sal mucho más preciosa que se va a manifestar para aquel que nos visita hoy. Y con el tiempo, si le va a durar un año a conocer al Señor por nuestra comunión, bendito sea. ¿Por qué se lo digo? Mi papá le tomó un año. Un año. Yo nací en la iglesia Jeriel. Aquí varios conocen a la iglesia Jeriel, allá en la zona 15. Mi papá le tomó un año recibir a Cristo Jesús por el testimonio de la iglesia. Y dijo, ¿saben qué dijo al año? Mi papá, un filósofo. Mi papá, un hombre sabio. Mi papá, un hombre universalista. Mi papá, que se la sabía todo y había viajado por todo el mundo. Filósofo, como les dije, aunque era médico, doctor, pediatra. Él dijo al año, Jesucristo es real. ¿Y cómo lo notó? No solo leí toda la Biblia, y la leyó antes que yo, que ya había aceptado hace un año. Ella había leído toda la Biblia, lo que la palabra de Dios dice, y por ustedes que son compañeros. Así le dijo a la gente de la iglesia. Aceptó al Señor Jesús. Y hermanos, si es que el Señor no viene antes, mejor se apresura, amigo, a conocer a nuestro Señor. Pero mire desde ya, el día de hoy, el amor que tenemos nosotros acá. Amén.
y lea la Biblia, como mi papá. Como dijo mi papá, ¿por qué le hice toda la Biblia? Le dije, porque no quiero que me den atol con el dedo. Cabal, qué bueno, papá. Y se convenció y tomó al Señor Jesús hasta el día de su muerte, con alegría. Y como literalmente hasta que estiró la pata, porque así murió mi papá. Estiró la canillita, pero murió con Cristo. Y feliz, sin quejarse, con alegría, con gozo, con una vida transformada, porque lo acompañaba una iglesia que lo amaba, hermanos. Y tiene razón Pablo en pensar en nuestra comunión y que crezca nuestro amor. Ya lo leímos, no tenemos que abundar en leer la parte, pero dice que crezcan en amor, pero un amor, y vamos a ver la otra lámina, que quiero que crezcan en amor, pero con una sabiduría y con un entendimiento sabio, con entendimiento en su cabeza. Quiero que crezcan en amor, mente y corazón juntos, porque es necesario y buen consejo para la gloria de Dios. Es que no solo son emociones, no estamos hablando que todo es emoción, es inteligencia. Acompañar las dos cosas para crecer en comunión, para ser sabios en cómo manifestar nuestra vida en medio de este mundo. Y el mundo creerá a través de la predicación inteligente, amorosa, que sale de la boca de la iglesia, creerán en el Señor Jesucristo. Se acercarán a la palabra y se gozarán de querer ser parte de nuestra familia. Yo quiero ser de la iglesia del camino. Amén. Yo quiero estar ahí. Creo en lo que ellos creen. Creen en el Señor Jesús. Creen en Dios. Creen en el Espíritu Santo. Lo aman a la Trinidad. Están comprometidos con Él. Lo viven, lo experimentan. Lo gozan. Se alegran en Él. Y esa es nuestra parte, hermanos. Juntamente con el obrero que está en el campo, ya que estamos hablando de misiones, porque él hace su trabajo allá porque es nuestra extensión. Él es la iglesia allá. Si él pertenece a otra iglesia, estamos colaborando con él, dándole una ofrenda, al igual que a Pablo, la iglesia de Filipenses le da una ofrenda para que nos represente en el nombre del Señor Jesucristo en el trabajo allá en el otro pueblo donde él trabaja. Que pueda sentir nuestro amor, que podamos sentir el amor de Él, que seamos uno y juntos presentemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor sin miedo, como lo hizo Pablo. Amén. La comunión de los filipenses que se alimente de un amor inteligente que proviene de Dios. Corazón y cerebro, tal como dice el pasaje. Entonces fortalezcamos la vida de la iglesia apoyando de verdad a los discipulados. Les voy a dar una lista. Oigan, para tener ese amor inteligente, pongan atención a lo que les voy a leer. Entonces pongamos ahí la flechita ahí en la presentación. Esto implica, si crecemos inteligentemente en el amor, ahí les voy a tirar lo que tal vez a algunos no les guste. Entonces fortalezcamos la vida de la iglesia apoyando de verdad a los discipulados, los grupos en hogar, el devocional familiar, la escuela dominical, las prédicas y la consejería bíblica. Démosle la Biblia, démosles estudios enraizados en las escrituras, que sea la prioridad de aquí en adelante, porque si no lo hacemos, el mundo sin Cristo nos comerá, se comerá a nuestros hijos, se comerá a nuestros nietos. Vino a regañar, sí, estoy regañando. Ya no nos preocuparemos por construir el edificio más grande y cómodo. Ya no nos afanemos por tener el mejor equipo de sonido.
que ya no se tenga la avaricia de poseer los mejores instrumentos musicales y de los recursos multimedia. ¿Por qué? Porque ya los tenemos. Amén. Yo me quedé sorprendido por todo el equipón que tienen, hasta aire acondicionado. Pero ya lo tenemos, hermanos. A usar y seguir usando el dinero, pero para predicar, para extender el evangelio, para que la palabra de Dios sea vista por los ojos de las personas. Amén. Que se use el dinero para apoyar a los obreros de aquí y de allá. Y para que la palabra escrita de Dios esté ante los ojos de las personas. Hermanos, preocupémonos porque los sentimientos, el amor que haya entre la congregación haga que seamos uno. Y que busquemos que el mundo se encuentre con Dios. Para que iglesia y misioneros, todos tengamos shalom. Y veamos en lo posible el reino de Dios entre los hombres. Y en lo posible, en lo poquito. Sin fomentar una caricatura del reino de Dios, sino que existe el reino de Dios entre los hombres. Porque por eso está la iglesia. El único que puede manifestar algo del reino de Dios en la humanidad, en la historia del hombre, somos nosotros. Y me impresiona y recuerdo cuando Jesucristo mandó de 2 en 2 a los discípulos. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Y hermanos, vayamos de 2 en 2 como iglesia y mandando misioneros para anunciar que el reino de Dios se ha acercado, porque el amor de Dios está aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A la verdad, este mundo condenado, del cual nosotros somos parte, directo al infierno merece ir. Pero Jesucristo no vino a condenarnos, sino a darnos vida y vida eterna. Amén. Hermanos, oremos para que el amor de Dios que ha puesto en nosotros crezca integralmente. ¿Qué impacto traerá eso? Mejores decisiones, mejores inversiones, el avance del evangelio y una mejor iglesia. Estos frutos de justicia los está esperando el Señor. Y los está esperando que estén en nosotros. Amén. Metámonos en eso para que Dios sea alabado y glorificado desde ya. Y el amigo nos va a dar el regalo. El amigo que conozca a Cristo nos va a dar el regalo de que estamos haciendo bien las cosas. Amén. Ahora vámonos al paréntesis, a los versículos 7 al 8. Nos salimos del tema de oración, pero mire, está tan conectado con el asunto de la oración que ahora sí viene el esfuerzo misionero para nosotros, con este paréntesis de los versículos 7 al 8. Un paréntesis dentro de la oración del misionero por la iglesia. Y dice, defensa y confirmación. Versículos 7 al 8. No voy a abundar en todo lo que dice el pasaje, sino para ir terminando. Ya son las 2:10. No vi el reloj, perdón. Pero me voy a enfocar en las dos palabras. Dice allá en el versículo 7. Por favor, vayan ahí con sus Biblias al versículo 7. Dice, es justo que yo sienta esto por todos ustedes porque los llevo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. Mire, aquí nos presenta una cosa. El evangelio, el trabajo de la iglesia y de los misioneros, tal como Pablo y la iglesia de Filipenses, tal como la iglesia de Camino y todos sus misioneros, estamos para defensa y confirmación.
Y aquí son dos conceptos interesantes. Defensa. Mire, cuando viene un ataque, ¿qué es lo que nos queda? Plantarnos bien, ni un paso atrás, ni un centímetro, como decían el año pasado, ¿verdad? Ni un centímetro. ¿Qué es? Defensa es quedarse bien plantado donde está uno. ¿Estamos de acuerdo? Y el evangelio está para no permitir, y el esfuerzo de la iglesia para no permitir que la iglesia se muera. Amén. Porque la iglesia se puede morir. Hay iglesias, muchas iglesias cerradas. La iglesia se puede morir. No sientan que somos eternos. Pero para no morir, defendemos nuestra posición. Y la iglesia tiene que aprender a defender su posición, alimentándose de la palabra, creciendo en la palabra y creciendo en la comunión y en el amor. Y no solo sino la otra palabra que menciona. Para que entonces no solo defendamos, sino confirmemos. ¿Por qué? Porque la iglesia camina para adelante. Amén. Botamos las puertas del infierno. El esfuerzo de la iglesia es botar las puertas del infierno. Y al botar las puertas del infierno, ganamos territorio. Amén. Y volvemos a defender el evangelio en esta posición. Y nos fortalecemos aquí con estudios bíblicos en hogares. Y a los 3 meses volvemos a botar las puertas del infierno. Y nos plantamos bien. Y hacemos un nuevo punto de oración y un nuevo punto de iglesia en el hogar. Y ganamos un nuevo terreno para el Señor. Eso es expandir el evangelio. Eso es expandir el reino de Dios. Eso es caminar. Y aquella semilla de mostaza, ¿en qué se vuelve, hermanos? En un precioso árbol, con los años que ha pasado. ¿Estamos retados? Conclusión. Vamos a pasar a la conclusión. Y traigo unas conclusiones aquí de reto para la iglesia. Y pasemos de una vez a poner las conclusiones de una vez. Miren, hermanos, hay muchos fenómenos dentro de las misiones. Y se me hizo una pregunta para esta prédica. Yo quisiera que contestaras una pregunta. ¿Qué es lo que el misionero no se atreve a expresarnos en cuanto a su vida en el campo? Pero también me viene a la cabeza, ¿qué es lo que la iglesia no se atreve a decirle al misionero que está en el campo? Esta pregunta es muy delicada y tratar de responderla bien, duro. Peor cuando está saliendo por el Facebook y si alguien en España mira el programa, ¡ay! Y es misionero, ¡uy, juela, me descubrió! ¿Qué es lo que el misionero se atreve a expresarnos en cuanto a su vida en el campo? Pero también me viene a la cabeza, ¿qué es lo que la iglesia no se atreve a decirle al misionero? Hermanos, rápidamente, dentro de los fenómenos que pasa el misionero cuando se va al campo es irse a adaptar. Estamos con eso, ¿verdad? Él se va a otro país, él se va a otro pueblo y él trata de aprender el idioma, hablar el idioma tal como es ahí, trata de aprender a comer, trata de aprender a beber, trata de aprender a convivir con la gente. Y hermanos, está bueno, se adapta. Y a tal punto lo podría hacer que podríamos decir, se logra confundir entre la gente de aquella comunidad. Y hace su esfuerzo. Y si alguien va a España, bien podríamos decir, aprende a tomar vino. Aprende necesariamente a fumar. Aprende a hacer la costumbre de aquellos lugares. Pero si sigue por ese camino, hermanos, se nos puede olvidar y tenemos que recordarle al misionero que a la cultura donde va, al ambiente donde va, él tiene una misión: mostrar a un hombre
de ese país o una mujer de ese país que fue transformado por Cristo Jesús, que es una nueva persona, que es alguien diferente. Y hermanos, ahí empieza a que el misionero realmente empieza a apartarse de su adaptación a ese mundo a donde va. Y digo yo, ¿puede contar el misionero su experiencia sin herir susceptibilidades en la vida de la iglesia? A tal punto de que corre riesgo el apoyo que recibe de 100 quetzales por estar en el campo misionero. Bueno, no son 100 quetzales, ¿verdad? Un poquito más. 500, 1000, lo que sea. Pero miren, hermanos, vivir en otro país, por ejemplo, España, un presupuesto de $1000 no alcanza. Porque no solo es a vivir, poner a educar a los hijos, no solo es comer, no solo es pagar una renta para tener un piso, no solo es eso, sino comprar material, hacerse recursos para la evangelización, etc. Así como vieron en las fotos. Hay muchas cosas, hay muchos gastos. Y es ahí donde el misionero es el trabajador de 1, 2, 3, 4 o 5 iglesias que terminan armándole el presupuesto. El trabajador que es apoyado por amigos, por familia, por conocidos, que le permiten vivir en el campo. Pero no es fácil. Nunca ha sido fácil. Y sobre todo necesita una iglesia que amorosamente le rete y le motive y le recuerde de que él tiene que ser el hombre o la mujer diferente por Cristo Jesús en una nueva cultura. Pero hay que acompañar esa historia juntos, como compañeros, como amigos, llenos de amor y misericordia para salir todos adelante. Y si esto ocurre, si queremos promoverlo, habrán respuestas sinceras a las preguntas que les presenté al inicio. Amén, hermanos. Porque necesitamos ser honestos. El misionero tiene que ser honesto. La iglesia tiene que ser honesta para poder caminar juntos y fortalecernos juntos en el Señor. El diálogo, y eso va para Moy, porque estás en la formación de misioneros. El diálogo, iglesia, obrero, misionero, debe ser una necesidad de todos. Porque la iglesia tiene que saber hablar. La iglesia tiene que saber poner sus puntos. Y el misionero tiene que conocer y saber poner sus puntos. Y dialogar para el bien de la obra. Amén. Y esto también para Moy. Además, todos debemos actualizarnos continuamente para el comité de misiones en cómo llevar a cabo la gran comisión, buscando desarrollar las mejores competencias para este asunto. Un gran trabajo. Para darle respuesta a 2 preguntas. ¿Cómo es la realidad del campo? ¿Y cuál es la realidad de la iglesia? Hermanos, nos acercamos al final de la prédica. Oremos. Hemos sido retados a ser una iglesia que dé testimonio al mundo. Amigo que nos visita, puedes llegar a Cristo Jesús. Si no te damos el testimonio suficiente para que lo conozcas, solo te digo, tómalo. Acércate a Él con fe. Él nos ha dado a todos nosotros vida eterna. Y puedes preguntar, ¿qué es eso de vida eterna? Pregúntanos. Y te daremos la información necesaria para que tú llegues al Señor, porque Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo te perdona si te arrepientes
y te regala una nueva oportunidad, una nueva vida. Y te hace nacer de nuevo. Pero mi información se queda escueta. Pregúntanos y te daremos más despacio la respuesta para encontrarte con nuestro Señor Jesús. Sé valiente, acércate sin miedo a aquel que te puede dar respuesta. Y hermanos, preparémonos a dar la respuesta. Amén. Oremos. Señor, ¿será que podemos crecer para tu gloria, para tu honor y tu honra en este momento? Ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros. Señor, que de alguna manera podamos crecer en nuestro amor y en nuestro compañerismo, en nuestra amistad los unos por los otros, porque es necesario que sea así. Porque así como tú, Jesucristo, eres uno con el Padre y el Padre es uno contigo, que nosotros también seamos uno contigo, para que podamos cumplir el bonito propósito de que el mundo te vea a ti, que crean por nuestra predicación, por nuestro trabajo, por nuestra comunión, que ha crecido en el amor y que sigue creciendo en amor, puedan creerte a ti. Que sepa el mundo que tú le amas también porque tú nos has amado primero a nosotros y te amamos. Y que tú amas a este mundo, entregaste a tu Hijo Jesucristo para darnos vida eterna y que no nos perdamos. Señor, ayúdanos a ser sinceros. Señor, ayúdanos a ser irreprensibles. Señor, ayúdanos a llenarnos de fruto de justicia. Señor, aún en esto de las misiones, nosotros y los misioneros, ayúdanos a nosotros y a los misioneros a ser uno en esta tarea. Y que aprendamos de la carta de Filipenses, en este primer 11 versículos del capítulo 1 de Filipenses, a amarnos y crecer para victoria del Evangelio y la proclamación entre las naciones de tu palabra. Aquí y allá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Perdonen que me pasé 15 minutos.